Vamos a empezar aquí con la grabación y les voy a mostrar, voy a compartir mi pantalla y voy a mostrarles la planilla, así que muy atentos a la planilla. Como aquí la planilla no cabe, no la alcanzo a mostrar a todos a la vez, entonces voy a mostrar primero hasta donde me dé ahí, los 40 primeros estudiantes, ¿listo? Para que tengan presente que son 4 notas, ¿sí? Y que se pasa con 6. De 1 a 10 se pasa con 6. 6 es la nota más bajita para pasar y de ahí para arriba pues ya es, digamos, como para sumar. De hecho, todas suman, es mejor, digamos, un 5 que un 1, ¿cierto? Y si definitivamente yo le pongo un 5 a un estudiante es porque la tarea la entregó tarde y aparte de eso está incompleta. ¿Listo? Ese es el criterio para yo colocar 5. Las casillas en blanco quiere decir que no han entregado nada. Y si usted no entrega nada y ya a mí ya me piden el reporte de notas final, yo pongo unos. ¿Listo? No pongo 0, pongo un 1. ¿Y cómo se obtiene la nota final? Mira, aquí con el cursor voy a señalarle 60%. ¿Cómo se obtiene ese 60%? Pues yo sumo las 4 notas, ¿cierto? Sumo estas 4 notas y las divido entre 4. Y ese es el promedio, se llama. Y ese promedio entonces va a ser el 60% del trabajo en clase. Esa es la nota que doy yo. Porque lo otro ya corresponde es a la evaluación, actitudinal, etcétera. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Aquí se me olvidó esto. Listo. Entonces ténganlo en cuenta. Ese es el promedio. Ahora, si usted tiene notas bajitas, ¿cierto? No quiere decir que vaya a perder la materia, pero sí puede estar en riesgo, ¿cierto? En riesgo de perder. ¿De qué depende? Pues de a usted cómo le vaya en la evaluación, que es el 30%, junto con el otro 10% que es el actitudinal, que supongo que corresponde a la asistencia y a la participación cuando se los hemos pedido que participen por el chat, porque todo eso, pues como ustedes saben, queda grabado. Nosotros tenemos registros de quién participa y quién no, ¿listo? Y de quién asiste y quién no. Entonces, el 5 es una nota con la que usted definitivamente no pasa, pero como les digo, el criterio para la asignación de ese 5, por lo menos en mi clase, es que usted, listo, entregó tarde, bueno, se le recibo, pero cuando uno va a mirar, pues la tarea está incompleta. Entonces, no es justo con las personas que sí entregan a tiempo. Quiero que entiendan, ahora miremos la otra parte de los compañeros. Quiero que entiendan que todos empiezan con un 10, todos empiezan con un excelente, ¿cierto? Cuando yo estudiaba en el bachillerato, a mí me calificaban excelente, sobresaliente, aceptable. ¿Se acuerdan algunos de ustedes? Insuficiente, deficiente. Entonces todos empiezan con un excelente. Aquí el número sería un 10. Y empiezan a concursar y algunos empiezan a quedar, empiezan a entregar incompleto, con mala calidad, ¿cierto? Como por salir del paso, y ese es el reflejo de la nota definitivamente que está en el chat, que está en la planilla que ustedes están viendo. En el chat les voy a escribir entonces mi correo para que usted, estudiante, bachiller, que está mirando sus notas y si tiene algún tipo de solicitud, entonces para que la haga el correo. ¿Cuál sería la solicitud? Profe, es que yo he entregado todo y solo tengo 3 notas. ¿Qué pasó con la cuarta nota? Yo miro. Pero como les digo, eso está al día. ¿Listo? Esa planilla está al día. ¿Con qué? Con las tareas que han subido al Edmodo. ¿Listo? Que si usted utilizó otra forma de entrega, como por ejemplo el chat de los profesores, al chat de Polinova, y si a mí no me ha llegado de pronto como información acerca de eso, pues definitivamente su nota no está en la planilla, ¿listo? Habría que entrar a mirar ya cómo solucionamos eso. Pero esta planilla está actualizada con lo que está en Edmodo. Algunas personas desde las primeras tareas yo le he pedido que reentreguen, que reenvíen y no he recibido tareas de reenviadas después de la sugerencia. Entonces, digamos que ahí ya por mi parte yo ya se sale de mis manos poder hacer algo por eso.
Listo. Entonces, recuerden, si ustedes tienen algún tipo de solicitud, ahí al correo que les acabo de enviar a todos, por favor, háganlo, ¿listo? Profe, ¿por qué mi nota es esta? Profe, ¿por qué me falta una nota? Profe, ¿qué pasó si yo le envié esta nota? ¿Listos? Para que no lo dejen pasar. Bueno, entonces, vamos a empezar con el repaso, como les digo. Vamos a hacer un repaso entonces, teniendo en cuenta ya, pues que se acerca las evaluaciones finales y teniendo en cuenta también que ya les pasé, yo ya les pasé y cada profesor ya pasó sus preguntas de la evaluación, es decir, las evaluaciones ya están hechas. Quedaría únicamente pues la aplicación de las evaluaciones. Recuerden que es el día 31 de octubre, ¿cierto? Es la fecha que cae de este sábado de hoy en 15 días. Bueno, yo iré haciendo el repaso. Si ustedes tienen preguntas, las van haciendo. Entonces, mirando aquí el calendario, mire, hoy 17, de hoy en 8:24, que serían los 2 días de repaso. De hoy en 8 también les vuelvo a mostrar la planilla de los que, para saber. Claro, que ustedes entregan y entregan tarde, sí, se les está recibiendo. Claro que sí, no hay problema. Pero quiero que también tengan en cuenta que la persona que entrega tarde no va a tener la misma nota la persona que sí entregó a tiempo. Eso no quiere decir que no entregue, o eso no quiere decir que yo le estoy diciendo que va a perder. Bueno, le estoy diciendo que entregue, que se le va a recibir, pero que su nota no va a ser igual a la nota de la persona que sí está entregando a tiempo. ¿Listo? Y lo otro es que es mejor un 6, que sería la nota mínima para pasar si entrega bien, así entregue tarde. Es mejor un 6 que un 1, en el caso que usted no haya entregado o en el caso que usted no vaya a entregar, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. Entonces yo les decía en la primera clase, les decía, mire, la química se encarga del estudio o de estudiar, es una ciencia que se encarga del estudio de la materia, ¿sí? Y de su comportamiento. Y su comportamiento corresponde a la transformación de la materia. Entonces dice que es materia. Entonces ahí uno se olvida de ese concepto de que materia es la materia de matemáticas, la materia de química, la materia de biología, la materia de inglés, porque esas realmente se llaman asignaturas, ¿cierto? Realmente la materia en nuestro planeta, por lo menos, ¿sí? Y en el campo de la naturaleza, es todo aquello que tiene una masa, ¿cierto? Aquí por aquí está bien. Tiene una masa. La materia es todo aquello que tiene una masa y que ocupa un espacio en el universo, ¿cierto? El universo se entiende como el espacio-tiempo, pero pues eso no es un tema de discusión de ahorita. La materia es todo lo que está a nuestro alrededor y de hecho lo que somos. Por ejemplo, las células de su cuerpo o las células que constituyen sus órganos son materia, ¿cierto? Yéndonos un poco hacia lo microscópico. Pero de lo que está constituido, por ejemplo, la pared de sus células, que son grasas, por ejemplo, es grasa y por eso aísla, ¿cierto? Del agua, se aísla del agua. Esa membrana celular también es materia y está constituida molecularmente de una manera, ¿cierto? Las grasas, el colesterol, los ácidos grasos, están constituidos también molecularmente y esas moléculas a su vez es la unión de átomos, ¿cierto? Es la unión de átomos y esos átomos a su vez están constituidos por algo que se llaman partículas ¿qué quiere decir debajo? Subatómicas, ¿cierto? Partículas subatómicas. Y todo eso es materia. Y si nos vamos hacia más adentro,
Entonces esas partículas subatómicas son los electrones y que aquí podemos ver, esto es un dibujo representativo de un átomo, ¿cierto? Es un modelo, un modelaje, pero no quiere decir que sea así, pero se acerca a la explicación. Entonces, todo esto, mire, esto que gira alrededor son electrones, lo que está alrededor son electrones y tienen carga negativa, ¿cierto? Y están orbitando, ¿cierto? Pero es un poco distinto a las órbitas que ejercen los planetas alrededor del Sol, ¿cierto? Estos electrones están orbitando alrededor con una energía negativa y en el centro hay algo que son las partículas positivas, que se llaman protones, y las que no tienen carga, que se llaman neutrones. Si no tienen carga, son neutras, entonces se llaman neutrones, y esas van a estar en el núcleo, ¿cierto? Así como la célula tiene un núcleo, como por ejemplo la yema del huevo, entonces en el núcleo va a estar los protones y los neutrones, y es lo pesado del átomo. Esto es lo que le da el peso, o habíamos dicho que la masa, y si es del átomo se llama masa atómica. ¿Qué le da la masa atómica? Lo que está en el núcleo. En este caso son los protones positivos y los neutrones sin carga. ¿Y los electrones qué? No, pues es que los electrones casi no pesan, esos no tienen casi peso, son insignificantes, ¿cierto? No tienen peso. No tienen peso. ¿Y para qué sirven los electrones ahí? Para enlazarse con otros átomos y formar ¿qué? Moléculas. ¿Y las moléculas que forman? Por ejemplo, la membrana celular. ¿La membrana celular qué? Pues hace parte de la célula que cuando se une con otras células forman un tejido. Y el tejido forma órganos. Y los órganos dentro de un sistema forman un organismo, que somos las personas, por ejemplo. Que somos una expresión de la materia viva. Pero también hay plantas que también tienen células, también hay otro tipo de animales, hay hongos que no son ni plantas ni animales, ¿cierto? Y hay otros más diminutos que vienen a ser, entonces, las bacterias, por ejemplo. Y de hecho, la primera célula viva en la Tierra se estipula o se dice que fue una bacteria que fabricaba su propio alimento. Y antes de eso, antes de ser esa bacteria, era compuestos inorgánicos que se juntaron para formar compuestos orgánicos, lo que ya sabíamos que vimos al final del curso de química. Antes de ser orgánicos fueron inorgánicos, es decir, minerales como las rocas, ¿cierto? Como el carbón, fueron minerales que finalmente eran compuestos químicos sencillos que vienen entonces de una Tierra primitiva, ¿cierto? Del planeta Tierra en su formación, en su creación, que vino de la formación del sistema solar, que vino de la formación de la galaxia, que vino desde el principio del Big Bang, ¿cierto? Desde el inicio que venía a ser ese Big Bang. Y desde ese principio, es decir, los primeros pasos del Big Bang, desde ahí entonces se entiende que hay elementos que ahorita están en la tabla periódica, como son el hidrógeno y el helio. ¿Listo? Y todo eso se entiende que viene a ser materia. ¿Por qué? Porque tienen una masa. Hasta un átomo que es tan pequeño tienen una masa y ocupan un espacio. Ahora, la tecnología de hoy en día no nos permite ver un átomo así. Un átomo se vería básicamente como un cuadrado, ¿cierto? Un fondo oscuro y un círculo blanco. Y eso sería un átomo. Eso es lo máximo a lo que podemos llegar a divisar de un átomo, no más. ¿Listo? Entonces, a partir de ahí, empiezan a surgir una serie de modelos, como por ejemplo una esfera. Y esto lo planteó entonces un griego antes de incluso el nacimiento de Jesucristo. Empiezan a aparecer entonces unos modelos, se llaman, ¿cierto? Que los científicos dicen, bueno, yo creo que esto es así por esto y esto y esto, y estos son mis estudios. Y entonces dicen, así que yo pienso que esto es, y eso pasa por una serie de escuelas de científicos, ¿cierto? Y empiezan a crearse especulaciones de cómo puede ser un átomo. Entonces después de eso llega este otro que también es bastante particular, que es el modelo de Thomson.
que utiliza entonces la comparación de decir es que el átomo parece un pudín de pasas, ¿cierto? O también podríamos decir que es una torta de pasas. ¿Y la torta qué es? La torta es un protón grande, ¿cierto? O un protón o carga positiva. ¿Y las uvas pasas qué son? Los electrones, que son cargas negativas. Él hizo un experimento y se dio cuenta de eso. Entonces cogió las uvas pasas y las echó así en el pastel y estaban así distribuidas, como al azar, incrustadas. Y ese es el modelo de Thomson. Eso es particular para que ustedes lo vean. Avancemos un poco y miremos, por ejemplo, aquí. Entonces, lo que yo les decía, la materia es todo aquello que tiene una masa. Y los compuestos están formados por átomos. Entonces, aquí mire este ejemplo de esto que se llama, este se llama un metano, ¿cierto? Porque tiene un carbono, 4 hidrógenos. Y este metano es una molécula. Eso es una molécula de metano. Y el metano es un compuesto. Un compuesto. ¿Compuesto de qué? De elementos. Y los elementos, entonces cada uno aporta una masa. Y si es la masa de un átomo, se denomina masa atómica. Pero si estamos hablando de una molécula, de un compuesto, se llamará entonces masa molecular. Es la diferencia entre tener un solo carbono, ¿cierto? Busquemos por aquí una tabla periódica. Entonces, la diferencia de tener un solo elemento, ¿cierto? De hecho, el metano, ¿porque está compuesto? Por este carbono que está acá, mire. Y ese carbono, entonces, está ubicado ahí, hagan de cuenta, yo les decía, este es el salón de clases y los ubicaron así, de acuerdo a su peso y a su estatura. Entonces, el carbono está aquí ubicado y cuando se une con 4 de estos, forma el metano, ¿cierto? Pero cada uno de estos es como si hubiesen dicho grupos de A5. Entonces el carbono en la mitad y llegaron 4 de estos y se tomaron de las manos y formaron el metano. Cada uno aporta una masa que será la masa atómica y entre todos van a formar un compuesto, una molécula, y si se les lleva a una balanza, a una báscula, y se les pesa, tendrán ya una masa molecular para que lo tengan presente. Cuando vimos la tabla periódica, entonces aquí yo les mostraba este dibujo. Y les decía, mire, la tabla periódica, o incluso la tabla periódica se divide así, mire. Se divide así y se entiende entonces uno en principio que puede ver así de primerazo, lo que tiene así, bueno, estos que son así grandes y estos se llaman tierras raras, ¿cierto? Que son estos de aquí abajo, pero uno se centra más bien como en este bloque grandísimo. Y uno aquí que ve así de primerazo, que están aquí en la mitad, unos que tienen el mismo color, que son la mayoría, ¿cierto? Y hay hartos que tienen este mismo color, y estos de acá, que no son tan altos en columna, ¿cierto? Si fueran edificios, no son tan altos en columna. Estos se llaman metales de transición. Metales. Entonces uno ya puede empezar a identificar que si hay metales, puede haber no metales, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a mirar. Estos también son metales, pero se llaman metales alcalinos, y estos también son metales, pero se llaman metales alcalino-térreos. ¿Listo? Eso básicamente, de izquierda a derecha, porque nuestra lectura viene así. Nuestra lectura en español, o por lo menos de las lenguas romances, viene de izquierda a derecha. Es distinto a como los árabes que leen de derecha a izquierda, ¿no? Entonces ellos escriben y leen de aquí hacia allá. Nosotros, de izquierda a derecha, y ese es el orden que nosotros vamos a seguir para mirar acá. Izquierda a derecha, vemos alcalinos, alcalinoterros, metales de transición. Y aquí, entonces, según incluso estas pistas que nos dan,
vamos a tener que aquí van a estar los metales del bloque P, ¿cierto? Que son aluminio, galio, indio, talio. Por aquí el estaño, el plomo, el bismuto. Estos aquí, que son metaloides, ¿cierto? Metaloides es que son casi metales o que cumplen la característica de los metales, pero también cumplen las características de los no metales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos. Estos de aquí que se llaman halógenos, que no son metales tampoco, ya no son metales, ¿cierto? Y estos amarillos, que finalmente, estos aparte de no ser metales, pues tienen ahí unas características particulares que los hacen ser de una sola familia, por eso están ahí en verde distintos. Y estos que son amarillos, finalmente son no metales, y estos son muy fáciles de identificar. Usted como bachiller, si usted le dice, venga, esto es un metal o no metal, el carbono, un no metal, el nitrógeno, ¿cierto? El carbono, incluso donde se puede encontrar en el grafito del lápiz. ¿Y usted cree que eso es metal? Pues no, eso no es un metal. Se aparece incluso más a un mineral, ¿cierto? A una roca. Entonces hay que tener en cuenta eso. El nitrógeno, no, pues el nitrógeno es lo que respiramos. De hecho, el aire que respiramos está más compuesto de hidrógeno, perdón, de nitrógeno que de oxígeno. Bueno, y el oxígeno tampoco es un metal. Que tengan en cuenta también el fósforo. No se imaginen el fósforo de la cocina, ¿cierto? El fósforo ya tiende también un poco a ser como que uno se lo imagina más como un mineral. El azufre, ¿cierto? No sé si han escuchado que el olor del infierno o del diablo es el azufre. Entonces, si es olor, es un gas, ¿cierto? Entonces tampoco es un metal, para que lo tengan en cuenta. Y este otro que es el selenio, es así para que también lo tengan en cuenta, que no es un, eso sí, aprendérselo ya, porque no tiene ninguna clave, así que yo les diga, ¿cierto? Pero los otros sí, como que para que tengan en cuenta que no son metales. Y estos de acá, eso sí ya los delata el nombre, se llaman gases nobles. Entonces, ¿qué son metales o no? Pues no metales, porque son gases. ¿Y están quiénes? El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón. Entonces, ustedes de pronto algunos saben cómo funciona un bombillo y es que el bombillo está encapsulado en un vidrio porque tiene un gas por dentro, ¿sí? Tiene un gas por dentro. Y de acuerdo al gas que haya dentro de ese bombillo, va a dar la luz. Entonces ustedes han escuchado la luz de neón. Míralo, aquí está. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Aquí está el neón, ¿cierto? El neón, entonces, es un gas que cuando se le irradia energía da un color particular, pero no todas las luces son de neón, porque hay, depende, entonces, de pronto han visto en las discotecas, en las entradas de las discotecas o por debajo de los carros así, esos de correr, ¿cierto? Han visto de pronto que tienen luces de colores, pero entonces hay luces blancas, hay luces rojas, hay luces naranjas, hay luces moradas, ¿cierto? Y cada una depende del gas que se esté utilizando dentro de esa bombilla de vidrio. ¿Listo? No todos entonces son luces de neón. Ahí ya aprendimos otra cosa. No todas son luces de neón. Se puede decir que son luces de gases nobles. Ahora, ¿cuál es cuál? Pues ahí ya le tocaría a cada uno averiguar. ¿Cuál da luz blanca? ¿Cuál da luz naranja? ¿Cuál da luz morada? ¿Cuál da luz roja? ¿Cierto? No todas son luces de neón. Hay que saber eso. Y aquí lo que quiero hacer énfasis es que se aprendan por lo menos que estos amarillos son gases. Sí, oxígeno, nitrógeno, carbono, fósforo, azufre, selenio, y ya, y los fáciles de aprenderse por el nombre de los gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, criptón, ¿cierto? Listo. Avancemos un poco más, miremos qué más tenemos por acá. Cuando yo les decía, mirando la tabla periódica, vea, la tabla periódica se identifica por símbolos, ¿cierto? Por símbolos. Y esos símbolos pues son la inicial, ¿cierto? Puede ser la inicial del elemento, por ejemplo, carbono, pues la C, nitrógeno, la N, oxígeno, la O, ¿cierto? Pero por ejemplo, cuando está el boro o el berilio, entonces ahí digamos que sí empiezan por B, pero ahora se le agrega otra letra. Esa letra, esa segunda letra, ¿qué característica tiene? Que es minúscula, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que esto es un repaso para la evaluación final. Si ustedes no están tomando nota, ojalá tengan muy buena memoria.
la primera letra es mayúscula. Si es una sola letra mayúscula, punto. ¿Cierto? Mire, por ejemplo, aquí. Y si son dos, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Usted no va a encontrar ningún elemento de la tabla periódica que tenga dos letras mayúsculas, o que tenga una sola letra y que sea minúscula, o que tenga dos letras y que sean minúsculas. La característica es, si es una sola letra, es mayúscula. Si son dos, la primera es mayúscula y la segunda es minúscula. Y lo pueden ver y verificar con cada uno de los elementos de la tabla periódica. Si tiene una tabla periódica ahí a la mano, mírela y dése cuenta de eso que les estoy diciendo. Volviendo entonces un poco acá, pues la materia se puede expresar, aquí pasemos a otra diapositiva que puede ser, miremos esto. Entonces la materia puede ser inerte o viva, ¿cierto? Y esa materia, la química se encarga también de los cambios que tiene la materia como tal, de los cambios que tiene la materia, y esos cambios pueden ser físicos o químicos. Entonces les voy a contar que los cambios químicos, que los cambios físicos difieren en lo siguiente. Y es que si tenemos nosotros un átomo, supongamos que es este, tenemos un átomo, y yo le cambio sus características atómicas, y quiero que respondan por el chat. Si yo tengo este átomo y voy a cambiarle sus características atómicas, ¿cuáles son las características atómicas de un átomo? Ah, pues algo que tenga que ver con las partículas subatómicas. Es decir, que con los protones, con los neutrones que están aquí en el centro, o con los electrones que están orbitando alrededor. Si yo le cambio eso, si yo le cambio en número, en cantidad, le varío eso, ¿a qué corresponderá? ¿A un cambio físico o a un cambio químico? Respondan en el chat. Vuelvo a hacer la pregunta. Yo tengo un átomo y yo le varío las características atómicas. Yo le varío las características atómicas que tienen que ver con las partículas subatómicas. Eso será para ese átomo, que es una representación de la materia, un cambio físico o un cambio químico. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que hay una nota actitudinal y que puede corresponder con eso, con la participación en clase. Solo es escribir. ¿Listo? Bueno, vayan escribiendo y yo voy mirando. Demos unos segundos más. Cambio químico o cambio físico. Muy bien, entonces por aquí dicen, Gloria dice cambio químico, Sandra dice cambio químico, Keila dice cambio físico, Juan David dice cambio físico, Gloria Peñuela dice cambio químico, Daniel Gómez cambio físico, Jonathan Muñoz cambio físico. Entonces para los que dijeron cambio químico, muy bien, es un cambio químico. Si yo le varío la cantidad, por ejemplo, de protones, varía directamente la cantidad de electrones, y si ya no tiene la misma cantidad de protones, pues ya no es ese elemento, ¿cierto? Y eso es lo que se conocía en la antigüedad como la alquimia, es decir, pasar un metal cualquiera, que puede ser el hierro, pasémoslo a ser un metal precioso, que tiene más valor, es decir, el oro, la plata. Eso es lo que se conocía como la alquimia, ¿cierto? Lo asociaban con la brujería. Entonces, los químicos de la antigüedad soñaban, ese era el sueño de los químicos en la antigüedad, la alquimia, poder transformar la materia. Hoy en día se puede, pero esa transformación pues resulta que es más costosa de lo que pueda valer de pronto si usted quiere convertir no sé, 200 gramos de hierro en 200 gramos de oro, pues resultará más costoso hacer esa transición que los mismos 200 gramos de oro, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Y corresponde a un cambio químico.
Cambio químico es ese cambio estructural, ese cambio interno que se da en, em, en la estructura del átomo. ¿Y qué es un cambio físico? Pues sencillamente, por ejemplo, poner a hervir el agua. Usted pone a hervir el agua y deja de ser agua, no, es agua caliente, ¿cierto? O poner a congelar agua. Se pone a congelar agua y deja de ser agua, no, pues es agua sólida, pero sigue siendo agua, ¿cierto? Eso es un cambio físico, físico. Y el cambio químico es, por ejemplo, es que otra cosa es si usted coge el agua y le agrega entonces, por ejemplo, alcohol y aparte de eso le agrega unas tintas colorantes. Eso ya es diferente, eso ya es distinto, ¿cierto? Puede que usted le cambie su configuración electrónica, incluso su configuración química. Otro ejemplo es que usted tenga em, tenga, por ejemplo, una tubería del agua y entonces esa tubería con el paso de 5 años se oxida y pues ahí hay un cambio químico, ¿cierto? Otro ejemplo de un cambio físico es que usted tenga una hoja de papel. Si usted arruga la hoja de papel, ¿es un cambio físico o químico? Físico, ¿cierto? Usted no está cambiando la configuración química del papel. Es papel, sí, pero arrugado. Otra cosa es que coja el papel, coja un encendedor y prenda esa hoja de papel. ¿Qué le queda? No, pues ya es algo distinto, ya es el carbón que queda, ¿cierto? Sea una combustión del papel y sea un cambio químico en su estructura química. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan también en cuenta. Bueno, yo creo que vamos a dejar por ahí lo que yo quiero hacer un reconocimiento con la tarea 4, volviendo un poco otra vez a la planilla, con la tarea 4 que corresponde a la presentación, bien sea de una exposición. Yo les dije, sí, si ustedes quieren, o sea, escojan realmente cuál quieren hacer. Un video era lo ideal, un video era lo ideal. Vea, haga un video, grábese, exponga. Pues digamos que para también romper un poco la virtualidad. Es decir, es bueno también saber que al otro lado pues hay personas que lo están escuchando a uno, ¿cierto? Y es bueno de pronto también saber a veces que la opinión de ustedes, de hecho a veces no, siempre. Eso es lo que uno quiere rescatar. Entonces yo tengo aquí un listado de personas, si bien no están todos, porque las personas que ya habían entregado ya les había hecho ese reconocimiento en público, pues quiero rescatar el trabajo que hicieron las siguientes personas y tengo también el tema, pues el cual escogieron para realizar la exposición. Entonces, algunos grabaron video y otros hicieron lo que les había dicho. Tome foto de usted con la cartelera, porque también eso era lo otro. ¿Yo qué evalúo también? Pues la seguida de instrucciones. Si uno le dicen, vea, es que digamos, el arroz con coco se hace así y así, y usted dejó de hacer un paso y dejó de echarle algún ingrediente, pues no va a quedar lo mismo, ¿sí? Entonces yo le dije, una foto con usted y al lado la cartelera. Hay gente que mandó una cartelera muy bonita, muy bien hecha, su resumen muy bien hecho. Bueno, ¿y quién es este personaje? Esa es la idea. Yo los quería ver también qué estudiante es para tenerlos en cuenta. ¿Listo? Entonces, eso también es no seguir instrucciones, como cuando usted va a entrar a trabajar en una fábrica y usted le dice, no, es que el protocolo de la máquina es así, y antes de poner a funcionar la máquina la tiene que calibrar, y usted la puso a funcionar y no la calibró, hombre, se tiró todo el proceso, dañó el proceso. Quiero que aprendan eso, ¿listo? Entonces es para reconocer a las siguientes personas. Cindy Salazar, voy a nombrar a la persona y el tema. Cindy Salazar, opio. Santiago Rodríguez, fructosa. Giancarlo Rodríguez, lactosa. Michael Roallo, tiamina. Dominic Ortiz, biotina. Julián Lloreda, biotina. Nidia Leal, biotina. Recuerden que los que no nombré hoy es porque ya los había nombrado hace 15 días. ¿Listo? O en algún momento ya los había nombrado. Pero especialmente el reconocimiento para Carmen Vázquez por el video y de biotina, gracias.
Fernanda Quiñones con el video de biotina, Oscar Pinzón con el video de lactosa, Gloria Peñuela con el video de tiamina, Dominic Ortiz con el... Ah, bueno, no, Dominic ya lo había nombrado. Y Dana Márquez con el video de lactosa. ¿Listo? Entonces, una particular felicitación, como ya les había dicho, Fernanda Quiñones también. Entonces, muy buen trabajo. Nos vemos de hoy en 8 días. Recuerden, si tienen dudas con las notas, me escriben al correo que les deje. Bueno, entonces que estén muy bien.